China. Capital, Pekín. Establecimiento, dinastía Qing, 221 a.C. Gobierno, la forma de gobierno era el imperio con una burocracia muy eficiente, los mandarines, con abundantes señores feudales más o menos independientes del emperador. Hubo varias dinastías por casi 3000 años, con los Han, Song, Ming y los manchúes. Lugares históricos. El templo Famen está situado en el distrito Fufeng de la provincia de Shaanxi de China y es un reconocido templo donde se ponen las reliquias de Buda Sakyamuni. El templo Weimar fue el primer templo construido por el gobierno después de la introducción del budismo en China. La Gran Muralla China es una antigua fortificación construida y reconstruida en el siglo V a.C. y en el siglo XV, Edad Moderna, para proteger la frontera norte del Imperio Chino durante las sucesivas dinastías imperiales de los ataques de los nómadas Xiongnu de Mongolia y Manchuria. La literatura china abarca una asombrosa variedad de género y es la más antigua de todas. Durante mucho tiempo fue desconocida en Europa. China permaneció aislada durante miles de años, hasta que los viajes de Marco Polo, el famoso comerciante italiano, la descubrieron a los occidentales europeos. Incluso hoy hay dificultades para traducirla, por ser la lengua china tan distinta de las lenguas que no son familiares. Los primeros testimonios literarios fueron en el siglo XVI a XI a.C., basados en las inscripciones encontradas en los caparazones de tortuga utilizados para adivinar durante la dinastía Shang y las oraciones grabadas en los bronces sacrificiales de esa misma dinastía. Desgraciadamente, gran parte de esta literatura milenaria se ha perdido. Como los chinos escribían sobre tablas de bambú que no resistían el paso de los siglos, fue necesario copiar los escritos una y otra vez. Además, en el año 213 a.C., el fundador de la dinastía Qin mandó a quemar todos los libros existentes, excepto algunos tratados de carácter técnico e histórico. 2 años más tarde, y bajo otra dinastía, se intentó copiar y conservar libros que habían quedado. Algunos de los grandes pensadores y filósofos de la antigua China fueron Confucio y Lao Tse, de los siglos 6 y 7 a.C. Existieron 2 corrientes filosóficas en China que permitieron la creación de obras literarias de gran impacto ideológico en esa civilización, y fueron el confucianismo y el taoísmo. Confucianismo. El confucianismo es la escuela más antigua del pensamiento chino y toma su nombre de Confucio, su primer divulgador, aunque su origen se considera anterior a este célebre filósofo. Confucio fue un destacado filósofo chino nacido en el estado de Lu, en la actual Shanghái. Aristócrata de origen, adoptó la vida de sabio itinerante, acompañado por sus discípulos. Confucio murió convencido de la inutilidad de su mensaje y de los esfuerzos que había hecho para difundirlo. Sin embargo, tras su muerte, sus seguidores compilaron en Analectas los dichos y la vida del maestro, alcanzando una notable relevancia en toda China. Confucio fue un ejemplo de moralidad y su propósito fue el de reemplazar los antiguos preceptos religiosos por valores morales. El confucianismo está claramente influido por la doctrina del yin y el yang. Tras la Revolución Comunista, el confucianismo declinó, aunque ha sido reconocido recientemente en la China popular. Algunas de sus características son: enfatiza la práctica de la benevolencia, así como el respeto y el esfuerzo personal. Reflexión ética y política cuya vigencia puede reconocerse aún en la actualidad. La primera tendencia ética se asocia a Confucio y a Sun Tzu, que apoyan la necesidad de seguir códigos de conducta por nuestro propio bien. La segunda tendencia, vinculada a Mencio, mencionada más adelante, considera que debemos obrar conforme a nuestra naturaleza moral, es decir, siguiendo el instinto. Centrarse en la práctica de las virtudes y el ejercicio del estudio. La bondad, el altruismo, la justicia, el respeto a los hombres, la sinceridad, la lealtad, la sabiduría y la piedad filial son aspectos enfatizados por esta línea de pensamiento que construyen un marco general de veneración al pasado. El confucianismo es sobre todo una doctrina práctica. No expresa grandes ideas divinas o religiosas, sino que tiende a regular los actos humanos, a guiar la conducta de los hombres. Taoísmo es un sistema filosófico y religioso chino que está basado primordialmente en el Tao Te Ching, que la tradición atribuye al filósofo chino Lao Tse. El Tao Te Ching, escrito por Lao Tse, y su doctrina es la base de la filosofía taoísta. Lao Tse, con el Tao Te Ching y su discípulo Xuang Tzu, mantienen teorías opuestas a las de Confucio. Proponen una vuelta a la naturaleza, un poder débil en el gobierno
y el abandono de la política y el gobierno para concentrarse en la esencia de la propia naturaleza humana. Sus enseñanzas parten del concepto de unidad absoluta y al mismo tiempo mutable denominado Tao, que conforma la realidad suprema y el principio cosmológico y ontológico de todas las cosas. La palabra Tao suele traducirse por vía o camino, aunque tiene innumerables matices en la filosofía y la religión popular china. El taoísmo establece la existencia de tres fuerzas, una pasiva, otra activa y una tercera conciliadora. Las dos primeras se oponen y complementan simultáneamente entre sí, es decir que son interdependientes de manera absoluta y funcionan como una unidad. Son el yin, fuerza pasiva sutil, femenina y húmeda, y el yang, fuerza activa concreta masculina y seca. La tercera fuerza es el Tao, o fuerza superior que las contiene. El yin y el yang se oponen pero no son dos fuerzas enemigas, sino que al enfrentarse se complementan. El yin y el yang también se unen en todo lo que existe, animales, vegetales y cosas, en distintas proporciones. Por ejemplo, la dureza y la fragilidad están en todas las cosas, pero muy duro que sea un material, siempre hay otro más duro que es capaz de romperlo. Es decir, que algo puede ser muy duro, pero nunca es duro de todo porque también tiene una parte de fragilidad. Los 4 libros son los textos de la literatura clásica china seleccionados por Zhu Xi en la dinastía Song como textos de introducción al confucianismo. Los 4 libros son Gran Saber, Doctrina de la Medianía, Analectas de Confucio y Mencio. Los 4 libros fueron los textos básicos de los exámenes imperiales bajo la dinastía Ming y la dinastía Qing. 5 clásicos son 5 antiguos libros chinos relacionados con Confucio. Durante más de 2000 años, estos libros se utilizaron como autoridades sobre la sociedad, el gobierno, la literatura y la religión en China. Los estudiantes chinos normalmente estudiaban los 4 libros antes de estudiar los 5 clásicos, las cuales consisten en el Shujing, clásico de la historia, el Shijing, clásico de la poesía, el Yiji, colección de los rituales, el Chunqing, anales de primavera y otoño, y el I Ching, clásico de los cambios, que proceden al periodo clásico del primer esplendor en la literatura china. Su origen se pierde en la leyenda de tal forma que sus fundamentos se atribuyeron al mítico héroe Fuxi y su desarrollo al duque Wen, padre del primer emperador de la dinastía Shu. Parece que el principio fue compuesto como una guía para interpretar los oráculos antiguos. Las recopilaciones anteriores están basadas en los principios del confucianismo, por lo tanto eran los libros por los que se regía la conducta de las personas y que adoptaron por el estudio de esta religión. El arte de la guerra es un libro sobre tácticas y estrategias militares escrito por Sun Tzu, un famoso estratega militar chino. El corazón de la literatura y el cincelado de dragones fue una ambiciosa obra de crítica literaria escrita por Liu Xue. Los poemas más antiguos de China están en el libro de los cantos por Shi Jing, que fue una analogía de las baladas populares de las diversas regiones de China. Su temática variada refleja con una impresionante belleza la vida del pueblo chino en aquellos tiempos lejanos. Las mejores obras líricas durante la época de la desunión adoptan este punto de vista místico de la existencia. Muestran la naturaleza no como un medio bonito de recreo de los aristócratas, vieron el paisaje campestre más bien como un modelo físico o goce anticipado del paraíso y sus infinitos suburbios. Al caminar por bosques y praderas, se sentían inspirados para imaginar el errar libre y sin trabas más allá de los mares abiertos y entre las estrellas. Cobrando nuevas fuerzas bajo los árboles, contemplaban la vida trascendental prometida por el taoísmo. Toda la poesía china, cualquiera que fuese su forma y tema, buscaba instruir, mejorar y librar, pero la poesía didáctica sin ambajes tan familiar en Occidente no entraba en el estilo chino. Se preferían los significados múltiples y las referencias indirectas. Los poetas chinos confiaban en expresar, mediante la magia de las palabras, sus sentimientos acerca de los problemas del vivir ordinario, los deleites de la imaginación y el ansia apasionada del hombre por la verdad, todo al mismo tiempo.